Buenos días, bendiciones. ¿Cómo amanecieron? Bendecida. Gloria. Buenos días, hermana en Victoria. Bendecido. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Buenos días, bendiciones para todos. Buenos días. Gloria a Dios. Vamos a darle un buen gloria a Dios a nuestro Señor porque nos ha reunido una vez más a través de este medio. Hoy nos conectamos con la fuente correcta que es nuestro Señor Jesucristo. Y Gloria a bueno, Dios. continuamos con la enseñanza del día de hoy que va a llevar Gloria a Dios. la administración el hermano José Miguel Álvarez. Amén. Bienvenido, hermano. Buenos días, Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Amén, amén. Gloria a Dios, Amén. gloria a Dios. A que damos la gracia al Señor por permitirnos un día más de vida, hermanos, por permitirnos abrir los ojos, por su misericordia y por permitirnos conectar en esta maravillosa herramienta, como lo es nuestro devocional conectado con Dios. Venimos de nuestra escuela de guerreros. La escuela de guerreros, de verdad que estuvo muy poderosa, de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Importante que estos guerreros en este devocional también puedan conectarse a esta escuela tan hermosa. Y esta herramienta que Dios nos ha dado de nuestro devocional también es para seguir recibiendo ese alimento de esa fuente que es nuestro Señor. Amén. Y que gracias a esta herramienta podemos cada día recibir este alimento espiritual para nuestra edificación y bendiciones en cada una de nuestras vidas. Amén. Y bueno, hermano, el día de hoy les voy Amén, a amén. leer, el día de hoy vamos a hablar de Tito 3, perdón, del 3 al 5. Eh, y dice, y leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Amén. nosotros también éramos Amén. en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. Y, y Amén. aquí, bueno, dándole las gracias a nuestro Padre por que nos permite estar aquí, que el Amén, Señor hermano. sea guiándome su Espíritu Santo como instrumento para edificación de cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, aquí este versículo que hemos leído nos hablan sobre la maravilla que el Señor hizo cuando nos redimió de nuestro pecado, acerca de cómo era nuestra vida cuando no teníamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando no teníamos el conocimiento del Señor y de cómo éramos en este tramo de nuestra vida. Aquí nos da una descripción en primer lugar y nos dice, cuando en otros tiempos no teníamos al Señor,
es importante que nosotros nos vayamos a esos tiempos por un instante y veamos cómo nosotros éramos cuando no teníamos al Señor, cuando luchábamos en nuestras propias fuerzas, cuando no luchábamos en las fuerzas de Él. Y, y nosotros, como dice ahí su palabra, bueno, nosotros éramos unas personas insensatas. Y esta insensatez, hermano, de la cual nos está hablando acá, trata sobre las dificultades que tiene el ser humano, que aún no conoce a Jesús, para poder entender las cosas espirituales. Por eso que en nuestra insensatez no entendíamos las cosas del espíritu, las cosas que tenían que ver con la Biblia, con la iglesia, con la vida cristiana, con los aspectos devocionales, como por ejemplo la oración, el ayuno, la alabanza. Entonces teníamos esa dificultad para poder entender todas esas cosas del evangelio, todas esas cosas que hacían los cristianos en ese entonces. Y cuando salían a las comunidades a evangelizar, nosotros no entendíamos por qué esas personas iban a hacer eso y, y por qué siempre estaban buscando y sirviendo a Dios, se la pasaban metidos en una iglesia o llevando prédica o haciendo campañas, todo ese tipo de cosas que un cristiano y sale a hacer por el reino de nuestro Señor. Y eso, nosotros ahí estábamos como que dices, pero ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué esa gente hace eso? Y era sencillamente, hermano, que no entendíamos las cosas, no sabíamos el porqué de esas cosas. Pero aquí también nos habla de lo que es la rebeldía, de rebelde, que éramos rebeldes. Y bueno, hermano, si éramos insensatos para entender las cosas de Dios, pues naturalmente íbamos a ser rebeldes, íbamos a ser rebeldes a esa voluntad de Dios. Íbamos a hacer como que no, yo no quiero eso. Ya porque desconocíamos todas las cosas que Dios quería con nosotros y los propósitos. Y éramos, y siendo rebeldes a esa voluntad de Dios, porque no la podíamos poner en práctica. Por lo tanto, el estado natural del ser humano es una rebeldía contra el Señor cuando desconocemos de, de, de las cosas que Dios quiere para nosotros. Si no entendemos esas cosas que Dios quería para nosotros, en ese tiempo nosotros obviamente que íbamos a tener una constante rebeldía contra el Señor, no íbamos a estar aceptando esas cosas, incluso cuando llegaban, yo recuerdo cuando llegaban a la casa a predicar, a llevar el evangelio, el mensaje, perdón, yo era uno de que no salía, no estaba, no hay nadie, y de verdad, hermano, en ese entonces era una persona insensata, que no entendía las cosas, por qué esas personas estaban ahí, simplemente lo hacía de esa forma, no, fuera de aquí, no, no estoy, o no tengo tiempo. Entonces, ahí es donde ahorita poco a poco nos damos cuenta de esa insensatez que nosotros teníamos cuando estábamos en el mundo y de esa rebeldía que, que naturalmente íbamos a tener por el tema de desconocimiento. Y también, hermano, bueno, que éramos unas personas extraviadas. Una persona, podemos decir que se ha extraviado, es aquella que no conoce el lugar donde se encuentra, no sabe, por lo tanto, cuál es el camino para dirigirse a otros lugares. Y normalmente nosotros, hermanos, nos extraviamos por ejemplo, en ciudades que no conocemos,
en caminos por los cuales nunca hemos andado, o a veces también ocurre en algunas partes o edificios, casas, que son tan grandes que uno puede sencillamente extraviarse porque no conocemos. Y a pesar de que hay señalizaciones y todo ese tipo de cosas, incluso cuando uno, me ha pasado a mí, cuando uno va a una ciudad que no conoce, este, a pesar de todas esas señalizaciones, a pesar que ahorita tenemos una tecnología, una herramienta como el GPS, a veces nos perdemos de igual manera. Y a veces entramos por un lado y no sabemos por dónde entramos y nos cuesta a veces salir y nos perdemos y no encontramos por dónde es la salida, hermano. Y eso nos pasa cuando, cuando estamos extraviados. Este, la persona extraviada no sabe dónde está, no sabe cómo salir de ahí, no sabe cómo dirigirse para dónde llegar a donde quiere. Entonces, cuando no teníamos a Cristo en otros tiempos, nosotros éramos extraviados, hermano. Y eso es lo que le pasa al ser humano que no tiene a Jesús. Y es que no sabe cómo dirigir su vida, no sabe cómo alcanzar lo que desea, no sabe cómo salir de un problema, no sabe cómo eh, pueda dirigir su vida, hermano. Entonces, cuando no conocíamos del Señor en otros tiempos, andábamos realmente extraviados. Una persona extraviada no conoce, no tiene metas, este, no sabe a dónde ir, está perdido totalmente. Y yo quería dar aquí un pequeño testimonio, hermano, de que por lo menos de mi esposa y yo, cuando estábamos de pareja, teníamos tantos problemas y tantas cosas que no sabíamos qué queríamos ni nada. Entonces, yo andaba por un lado, ella queriendo retener, queriendo eh, a- obligar a que yo hiciera cosas. Entonces, un día decidimos, bueno, que estaba la relación ya profundamente deteriorada. Ella me dice y yo le acepto que vamos a hacer una terapia, este, que no es que nosotros aquí estemos hablando mal de los psicólogos ni nada por el estilo, pero nosotros decidimos ir al psicólogo, hermano. Y bueno, nosotros entramos a eso, hermano, pero yo les voy a decir algo. Salimos más locos de lo que realmente estábamos. No sabíamos, estábamos más perdidos que como estábamos. Entonces, a veces buscamos las cosas donde no son. Y ahí realmente salimos más extraviados de lo que estamos. Entonces, ahí, y no es por hablar de los psicólogos, pero los psicólogos son unas personas que son orientadoras, son con su conocimiento, son importantes, pero nosotros estábamos buscando en un lugar donde no teníamos que buscar. Y obviamente estábamos extraviados. Y bueno, hermano, y ahí cuando también el tema del extravío es un tema de no conocer de Jesús, ya ahí automáticamente estamos perdidos. También nos habla este versículo de que somos esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Y aquí claramente el hombre o la mujer sin Cristo, hermano, se vuelve esclavo del pecado. La gente comúnmente llama a estos vicios y usted sabe que el vicio, hermano, es una conducta que la persona adquiere y que después ya no puede librarse de ese vicio. Ahí nosotros podemos claramente hablar de varios vicios que en mi persona no, alguno, por lo menos lo de la droga gracias a Dios nunca estuvo, pero hay personas que se han caído, pero sí estuve en el tema del alcoholismo. Yo era una persona que bebía todos los fines de semana, de viernes
incluso a veces de jueves hasta lunes, y si tocaba martes o miércoles también estaba. Y el tema del adulterio, hermano. Entonces, ahí nos enfocamos en cuando no conocemos a Cristo, no estamos con Cristo, nos llegamos a ese punto de perdernos en esos vicios. Hay personas que roban, hay personas eh, que son delincuentes, asesinos, este, y bueno, y así esos son los más graves que nosotros podamos mencionar, pero también hay vicios este, que se puede hablar con el tema que a lo mejor como en el mundo ahorita lo ven tan fácil como es el tema de la pornografía. Hay muchas personas que ven, y eso es un mundo, hermano, ese vicio es difícil de salir. Hay personas que han escuchado testimonios y que es difícil salir de que cuando tú te entras, te, te metes dentro de ese vicio, se le hace muy difícil. Incluso creo que en la película A Prueba de Fuego, el esposo de la muchacha, él tenía ese vicio y la mujer siempre le criticaba, o la esposa en este caso, le criticaba el por qué se la pasaba metido en internet y ella ya sabía que era viendo eso y él no lo aceptaba, hermano, no lo aceptaba y bueno, por eso que cuando somos esclavos de esa concupiscencia y esos deleites diversos, bueno, somos simplemente esclavos de esos vicios, que no nos, que no, y estando sin Cristo, obviamente no vamos a ver cómo salir de esos vicios y que eso va a parecer algo normal, porque en el mundo, hermano, ellos dicen, no, lo pueden decir en Estados Unidos, en otros países, que temas como la droga, el alcohol, eso es algo normal. Y el tema del adulterio, eso lo ven así de esa forma, pero para Dios eso es pecado, eso no le agrada a nuestro Señor. Y bueno, en ese entonces, en ese mundo, hermano, cuando no conocemos de Cristo, somos esclavos de esos vicios. Entonces, es necesario tener en cuenta, hermano, que cuando estábamos en ese mundo veíamos las cosas tan natural, tan normal, porque la cultura también se ha encargado de hacernos ver, además las redes sociales, de hacer ver a las personas que eso es normal, pero no es normal. Pero eso pasa cuando no conocemos de nuestro Señor. Y a raíz de esto, hermano, también eh, la palabra dice que se vive en malicia y envidia, porque esa es la vida del hombre sin Cristo, es andar en maldad, en esa vida sin Jesús. eh, Se desarrolla mucha envidia hacia otras personas, mucha maldad. Este, Hay muchas personas que por lo menos en un trabajo quieren estar metiéndole el pie o la zancadilla para ellos crecer, aplastar a otras personas en el sentido literal de que no, de pasarlo por encima, pues, pero cometiendo esa falta. Y así es, hermano, cuando se está con maldad o envidia, está viendo qué hace aquel para tú ver y tratar de que él lo haga mal. Y eso pasa mucho en los trabajos, ¿no? Bueno, en los trabajos, en la familia, se conoce muchas personas que, que por envidia han asesinado a un familiar. Entonces, hermano, ese es cuando nosotros no tenemos la vida eh, con Jesús, vamos a vivir o estamos viviendo en ese mundo de malicia, de envidia, que,
El hombre también incluso lo ve como normal. Vamos a echarle varilla a aquella persona, vamos a hacerla amargar, vamos a hacerla... Y así trabaja el enemigo, hermano. Así tal cual trabaja el enemigo y opera desde ese punto de vista cuando no tenemos a Jesús. Pero también nos habla, hermano, de que eh, somos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En esa vida sin Cristo, hermano, una vida en la cual las personas pierden los afectos y dice que éramos aborrecibles a nosotros mismos, que no nos querían, que nos caíamos mal, lo que habla el espíritu de Calimero también está ahí, nadie me quiere, todos me odian, porque sabe que hay personas que por su forma de vida, por su vicio, por su maldad, eh, que caminan en ese extravío en el cual andan, hermanos, o porque son insensatos, pueden cometer muchas tonterías o falta de respeto. Y no solamente la persona es aborrecible, sino que también sino que también aborrece a los demás. Por eso es que la vida en el mundo, hermano, usted puede ver cómo las personas hablan mal de los unos a los otros, personas que se esmeran en un vocabulario muy sucio para poder dirigirse hacia los demás. Pero con esto, hermano, está demostrado que como aborrecen a los demás, consecuentemente ellos también se volverán aborrecibles. Y una persona que aborrece a los demás ya se vuelve automáticamente aborrecible. Cuando hablamos mal de las personas, cuando murmuramos, cuando hacemos todas esas faltas graves y cuando tratamos con falta de respeto a nuestro prójimo, hermano, eh, eso, eso nos va a llevar a ser aborrecidos y aborrecibles. ¿Eh? Y bueno, hermano, aquí hablando de todas estas listas negativas cuando estamos en una vida sin Cristo, eh, podemos decir que llevamos una vida difícil, una vida oscura. eh, Estas personas andan en oscuridad, en tinieblas. Es una vida realmente sufrida, llena de dolor. Es una vida en la cual las personas no tienen esa satisfacción, esa paz, pero esa paz con nada, no encuentran la paz. Pero eh, cuando vivimos en esa condición de infidelidad, esa condición de insatisfacción, en una condición de intranquilidad, cuando estábamos así en esa vida, hermano, que Dios no es la que quiere para nosotros, esa vida de todas esas cosas que he mencionado hasta ahorita, que dice la palabra del Señor, este, no es la que realmente Dios tiene planificada en su palabra para cada uno de nosotros. Y es así, hermano, cuando nosotros estamos en el mundo, cómo vemos las cosas, cómo la estamos viviendo. Nosotros debemos tener eh, esa vida, bueno, hermano, con decirle que, bueno, yo no sé si estas 20 personas que están conectadas aquí eh, tienen su historia, su vivencia o ya fueron, eh, eh, comenzaron desde el Evangelio desde pequeño. Y hay muchas personas que no, pero por lo menos la vida
que uno estuvo en el mundo, era vacía. Yo, a pesar de que tenía algunas cosas, unas condiciones económicas estables, vivía en ese mundo, en esos vicios, y esos vicios no traían nada bueno. Imagino que cada uno de ustedes también, no a lo mejor por lo que yo pasé, sino por su mismo algunos vicios que ustedes tuvieron, vivían esa vida sin paz, esa vida sin Cristo, que lo que es una condición de insatisfacción, de intranquilidad, y que no estábamos buscando no estábamos en el lugar correcto. Y, y eso, el ser insensato, nos hacía ser eh, que estuviéramos perdidos, que fuéramos aborrecidos y aborrecibles y todo ese tipo de cosas, hermano, cuando realmente no tenemos a Cristo en nuestra vida. Pero, hermano, aquí ya la esperanza se manifiesta, que es la bondad de Dios. En el siguiente versículo dice que nuestro Salvador intervino en nuestras vidas porque Él es el que tomó la iniciativa, no porque no teníamos a Dios en nuestras vidas. Y si acaso manejamos la idea de Dios, era la idea de un Dios que lo hacíamos a nuestra manera. Hay muchas personas, no, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Decían que dicen así, oh, yo tranquilo por allá, yo creo en Dios a mi manera. Entonces, una manera que manipulamos a Dios como nosotros queríamos y pensamos que con Dios se puede hacer acuerdo. Eh, que si que me haces tal cosa, Dios, yo voy a hacer esto. Y otras personas a lo mejor dirán, bueno, si tú me bendices de esta manera, yo te voy a dar tantos dólares de ofrenda. Si tú me sacas de este problema, yo voy a hacer un sacrificio. Esa era la idea que teníamos, hermano, realmente. Pero llega el momento cuando Dios nos ve en esa situación de perdición y entonces es cuando Él desea y lo que hace es manifestarse. Pero lo que dice que manifestó su bondad y lo que ningún hombre no, nos habría dado, porque nadie en el mundo paga bien por mal. Eh, que al que ha hecho el hombre sin Cristo, lo que es que le vaya mal, hay que castigarlo, eh, tiene que pagar por lo que hizo, pero esa era la humanidad en la que había pecado contra Dios, pero Dios en lugar de manifestar su enojo, hermano, y su ira, que bien ganada que la tenía, Él manifestó su bondad. Igualmente aquí en estos tiempos, hermano, si nosotros nos ponemos a analizar, bueno, el mundo tiene bien ganada eh, ese enojo y esa ira de Dios, pero Él siempre va a manifestar su bondad y el amor de Dios. Porque realmente, hermano, lo que nosotros merecíamos era una condenación. Y él manifestó su bondad cuando lo que nosotros merecíamos era ser rechazados y dejados al lado por el Señor. Y lo que hizo fue que nos muestra su amor, hermano. Él siempre va a mostrar su amor y que esa manifestación de bondad y del amor de Dios vino por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, por ese Hijo hermoso que Dios nos dio para que nosotros fuéramos eh, salvos y nuestro Señor Jesucristo caminó en medio
nuestro. Él vino a manifestar la bondad y el amor de Dios. Mano, y en los evangelios, eh, si los leen, se van a dar cuenta que el Señor Jesús fue una expresión de amor, de bondad. Él se mostraba abierto siempre hacia los pecadores, hacia los rebeldes, hacia los extraviados. Por eso es que los fariseos lo criticaban tanto y decían, bueno, este a los pecadores los recibe, o a veces se preguntaban, bueno, ¿y este cómo que ha entrado a la casa de un pecador a comer? Así hablaban los fariseos porque no conocían cuál era la bondad y el amor de nuestro Señor Jesucristo, y por eso era lo que lo criticaban tanto. Y que esas personas eran pecadoras, las que nuestro Señor eh, lo recibía o entraba a su casa. Y hermano, en otra ocasión allí en la palabra, dice que un fariseo se preguntó si Jesús fuera profeta de verdad. Entonces, no dejaría a esta mujer que la mujer era de la mala vida, lo estuvieran tocando los religiosos, siempre tuvieran problemas con Jesús, porque él se mostraba muy bondadoso y amoroso hacia el pecador. Claro, Jesús no estaba, nuestro Señor Jesucristo no estaba enseñando que estaba bien que fueran pecadores, ni mucho menos estaba aprobando el pecado de las personas, pero él se mostraba siempre bondadoso y amoroso, porque él sabía que este era el camino de la redención, porque como le dije hace un momento, si el Señor no hubiera tratado como merecemos, hermanos, todos estuviéramos condenados, ninguno de nosotros estuviéramos con vida, y porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, y muertos estuviéramos, pero hermanos, Jesús mostró su bondad y su amor para mostrarnos un camino diferente. Y este era el camino de la rendición rendición de Jesús. Creía que las personas podían ser cambiadas. Jesús creía que aún aquellos que eran considerados las personas más despreciables de la época, Él les daba la oportunidad, y ahí por lo menos tenemos como ejemplo, ahí estaba Mateo, un cobrador de impuestos, y los cobradores de impuestos en ese tiempo eran considerados pecadores. Eh, Ellos eran como lo peor era ser cobrador de impuestos, o publicano, que era igual a ser un maleante, a ser un gran pecador. Por eso es que en los evangelios, usted cuando lo lee, usted puede notar que siempre los publicanos y pecadores están juntos, al mismo nivel. Por eso ahí estaba Mateo, y él estaba en su banco de cobrador de impuestos, que era ese lugar donde extorsionaban a las personas, le robaban el dinero, y nuestro Señor Jesucristo se acercó y le dijo, ven, sígueme. Pero ¿a quién estaba invitando nuestro Señor Jesucristo a seguirle? Era un cobrador de impuestos, a un gran pecador, como era para esa época, y ese sígueme que le dijo nuestro Señor Jesucristo era para hacer de él un hombre diferente. Y Mateo se llegó a convertir, hermano, en uno de los 12 discípulos más cercanos que tuvo nuestro Señor Jesucristo, y que luego fueron llamados apóstoles. Incluso el evangelio con el cual se inicia el Nuevo Testamento lleva el nombre de Mateo, en honor a, a, a Mateo, que mostró que estaba mostrando del Señor, este nombre del Señor, que estaba mostrando su bondad y su amor en el que recibía a las personas. Y a pesar que fueran despreciables, él manifestaba su amor. Amén.
Y hermano, también encontramos en un pasaje de la Biblia, no sé si lo han leído, si se recuerdan a esa mujer que fue sorprendida en adulterio. Y la Biblia en realidad no da muchos detalles. Lo cierto es que uno, unos hombres descubrieron a esta mujer y dice que fue en el acto mismo del adulterio. Es decir, que esta mujer estaba con el amante, estaba en el acto mismo del adulterio cuando fueron sorprendidos. Y allí tomaron a la mujer y la llevaron delante de nuestro Señor Jesucristo. Y el adulterio era una de las faltas que se consideraba más grave de acuerdo a la ley de Moisés. De manera que el adulterio se prescribía de la pena de muerte. Y eso fue lo que le dijeron a Jesús cuando la llevaron. Mira, Señor, a esta mujer la hemos encontrado en el hecho mismo del adulterio. Y la ley de Moisés dice que a estas mujeres hay que matarlas a pedradas. ¿Y tú qué dices? Nuestro Señor Jesucristo no dijo nada, se inclinó y se puso a escribir en el polvo. Y como no le respondía a nuestro Señor Jesucristo, le volvieron a preguntar. Según la ley de Moisés, a esta mujer hay que matarlas, hay que apedrearlas. Y Jesús en ese momento se puso de pie y le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y se volvió a agachar y siguió escribiendo en el polvo. La costumbre, hermano, en esa época, cuando se apedreaba a una persona, es que la primera persona que iba a lanzar la piedra era los testigos eh, de la falta que aquella persona había cometido. Así era el orden, porque el testigo era el que le contaba que esa persona había cometido una falta digna de la muerte y como él estaba seguro, esa persona iba a tirar la primera piedra. Y al tirar la primera piedra, todos lo iban a seguir. Y entonces, pero era cierto que que era cierto para que comprobaran que era cierto que la persona que está tirando la primera piedra estaba seguro de lo que se había hecho. Pero aquí nuestro Señor Jesucristo no dijo, los testigos tiren la primera piedra. Él realmente dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y en otras palabras, hermano, lo que él estaba diciendo era que bueno, si vamos a comenzar a apedrear a los adúlteros, entonces que comiencen a hacerlo los que no han pecado. Y siempre eran, comenzaban en esa época los más ancianos, los más viejos. Como los más viejos eran que tenían, que habían vivido más, que tenían maña y, y saber qué habían hecho y deshecho esas personas. Entonces dijeron, no, no, yo tengo pecado. Y comenzaron a retirarse, hermano. Y se fueron y fueron quedando los más jóvenes. Pero los más jóvenes entonces no habían cometido, para ese entonces, debido a su juventud, no habían cometido adulterio. Pero ya ellos también sabían que en su corazón deseaban a la mujer del prójimo. Y que todavía obviamente no se le habían presentado las condiciones para hacerlo. Pero si se lo hubiera presentado, lo hubieran hecho al final. Y bueno, hermano, al final todos se fueron. Y Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le preguntó a la mujer, ¿y lo que te acusaban, dónde están? La mujer le dijo, Señor, se fueron. Ninguno me condenó. Entonces, nuestro Señor Jesucristo eh, le dice, si ninguno te condenó, entonces yo tampoco te condeno. Pero aquí el punto, hermano, es que ¿a quién le está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Tampoco te condeno. Se lo estaba diciendo a una mujer adúltera. Y yo pregunto, ¿a Dios le gusta o le agrada el adulterio? Claro que no, hermano. No. Y eso es una cuestión
eh, que está escrita en la ley de Moisés, pero también está escrito en el Nuevo Testamento, que nos dice la palabra de Dios en Hebreos 13:4, y dice así: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mano, aquí nos dice que se debe guardar fidelidad el uno al otro en el matrimonio, porque si no, hermano, seremos juzgados por nuestro Dios. Y nos lo dice también en el Nuevo Testamento, en Hebreo, específicamente 13:4. No lo dice, lo decía en esa época entonces, en la ley de Moisés, pero también aquí nuestro Señor Jesucristo nos lo dejó en Hebreo 13:4, con el Nuevo Testamento. Y hermano, y bueno, también nos dice que el matrimonio es algo así como Dios es fiel con nosotros, es para guardar fidelidad. Así como Dios tiene esa fidelidad tan grande con nosotros, nosotros tenemos que ser fieles a cada uno de nuestras parejas, de nuestras esposas, y para que todo marche bien en la obra del Señor. Y aquí, hermano, pero esta mujer no, no había hecho lo que dice que era adúltera, y el Señor le dice: ni yo te condeno, porque si lo hubiera condenado, ¿qué le tocaba a esa mujer, hermano? Era morir. Pero como lo que se estaba manifestando era la bondad y el amor de Dios, este, eh, en Cristo, ese amor y esa bondad se manifestaba cuando le dijo que ni yo te condeno. Entonces, ahí realmente, hermano, era donde se estaba manifestando esa bondad. Pero esto no significa también que él le estaba diciendo: sí, adulteraste, y está bien, no hay problema, pero vete, tranquila, no. Este, el Señor enseguida le dice: no te condeno, pero vete y no peques más, no vuelvas a hacerlo, eso no es correcto. Entonces, el adulterio no es correcto. Nuestro Señor no quería la muerte de esa pecadora. Lo que realmente quería que esa pecadora viniera al arrepentimiento, hermano. Por eso es que cuando las personas cometen un pecado, ciertamente Dios no ama al pecado, Él ama al pecador, y por eso es que por su bondad y por su amor, Él quiere que cada uno de nosotros nos arrepentamos. Y en los evangelios hay muchos ejemplos de todas esas cosas, pero todo, hermano, nos lleva a que Dios lo que quiere es que salgamos de esa vida de extravío, esa vida de insensatez, de rebelión, de esclavitud hacia esos vicios y pecados que aborrecemos. Este, y por eso Dios siempre por eso Dios se manifestó la bondad y el amor de Dios. Y bueno, hermano, y aquí ya hablándole y ya manifestada la bondad y el amor de Dios, Él, Él, Él nos salvó, dice su, su palabra. Por ese amor, por esa bondad, Jesús se manifestó, como le dijo, para traernos esperanza, para mostrarnos el camino de redención, y no por obra de justicia de lo que hubiéramos hecho, como es que el hombre se salva. No creo que se salve por las buenas obras, porque aquí nos está diciendo claramente que no salvó por obras que hubiéramos hecho. No es como la gente piensa que si dice: sí, uno hace el bien, si uno ayuda al necesitado, si uno
en la mañana cuando se despierta, se encomienda a Dios, cuando vuelve a la casa en la noche antes de acostarse, le da gracias a Dios. Hermano, eso realmente le agrada al Señor, que lo hagamos, pero no es por esas cosas que, que Dios nos va a salvar, sino es por su misericordia, hermano. Y nos lo dice claramente, por su misericordia. Entonces la salvación nos la da por misericordia, hermano. Y investigando bien la palabra misericordia, la raíz de la palabra misericordia viene de las extrañas, porque en esa época de nuestro Señor Jesucristo, las personas pensaban que las emociones, los sentimientos tenían su base en las entrañas, en el hígado, en el estómago, en los riñones. Pensaban que de ahí venían todas esas emociones y por eso sale la palabra misericordia. Y misericordia es eso que brota del interior de la persona. Es algo que viene de las mismas extrañas, viene de la sangre de las personas, viene de los intestinos, es decir, de lo más profundo, de su parte más interna. De ahí viene esa palabra, misericordia. Entonces, hermano, Dios nos salvó por obras de justicia. Nosotros no hubiéramos hecho, sino que por lo que hubiéramos hecho, sino porque nos salvó por su misericordia. Y que de tal manera que Él nos amó, hermano, con tanto amor, con tanto de su entraña, como dice de su interioridad, como dice que es la misericordia, eh, eh, Él nos salvó. Y entonces no es que seamos salvados por mérito, porque hacemos las cosas buenas para la salvación. Tenemos que entender que viene por la misericordia. Y también nos dice que por el lavamiento de la regeneración, significa, mano, la regeneración significa comenzar de nuevo. Esto es lo que en el Evangelio lo llamamos el nuevo nacimiento. Esa salvación produce en nosotros un nuevo principio de regeneración, un nuevo génesis, un nuevo nacimiento. Investigaba ahí y es como comenzar de nuevo. Es como que si ustedes todas sus cadenas del pasado son rotas y no, ya esa persona no es viciosa, no está habituada al pecado, a lo malo. Es como que si fuéramos un bebé nacido de nuevo y que va a comenzar una nueva vida. Pero ahora la vida reconciliada con nuestro Señor, con nuestro Dios, conociendo su voluntad, como lo dice la parte final de este versículo, a la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo estará con nosotros para guiarnos en esa vida, en esa nueva vida, en esos nuevos pasos. Amén, hermano. Entonces, comenzando por esa vida de extravío que teníamos sin Cristo, hermano, se manifestó la voluntad y el amor de Dios y nos salvó, no por nada que hubiéramos hecho nosotros, sino por su misericordia. Nos da una nueva naturaleza, nos da una nueva vida para que comencemos de nuevo y nos da su espíritu para que nos dé la fuerza de hacer la voluntad de Dios. Ahí tenemos la salvación, hermano, realmente completa. Y para ir concluyendo, hermano, eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor hoy, hermano, que toda aquella persona que quiera salir de esa vida aborrecible y de aborrecer a otros, pueda venir a Jesús y que por su bondad y misericordia pueda ser salvado, regenerado y que el Espíritu Santo venga a morar en cada uno de nosotros para ayudarnos y guiarnos en cada paso de aquí en adelante hasta que cumplamos nuestro propósito aquí en la tierra y que salgamos de esa vida sin Cristo a una vida llena de Él. Amén. Bueno, hermano, que Dios le bendiga grandemente y espero que esta palabra
que Dios ha traído para cada uno de nosotros haya sido de edificación para su vida. Amén, hermano. Y bueno, dejo aquí los micrófonos abiertos para que cada uno exprese alguna enseñanza que le quedó. Amén. Bueno, hermano, Dios bendiga tu vida. Bendiciones. Amén. Bueno, pude retroceder la película y yo en particular resumo que era terrible, de verdad. Yo le doy gracias a Dios por su misericordia todos los días y lo que aún Él está haciendo en mi vida y puedo ver de verdad que su amor es infinito, que tiene cuidado de mí, que tiene cuidado de todos, de mis hijos, que sin Él de verdad uno no, como decía mi pastor en una predica, uno es un zombie, uno es un zombie que camina, pero no tienes definido ni quién eres ni para qué estás. Lo digo a manera personal. Amén. Y, y en su infinita misericordia, bueno, me muestra su amor todos los días y puedo ver el cambio que ha hecho en mí y espero y estoy confiada que va a seguir haciendo. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien más, Buenos hermano? días. Buenos días. Este, la palabra aborrecible es terrible, pues uno dice que piensa, pues, cómo se sentiría esa mujer. Y en este momento veo cómo Dios, su misericordia, nos ha levantado, nos saca del pozo de la desesperación, nos limpió para poder estar con Él. O sea, siempre en su misericordia, Él nos amó tanto que nos limpió para poder estar ahora con él trabajando y yo le doy gracias a Dios por eso, porque esa palabra aborrecible es terrible, es fuerte, porque cuando todo el mundo te aborrece, el Señor te ama, pues, y te llama, te abraza, te da de su amor. Amén. Nosotros también te queremos, Mary. Amén. Buenos Gloria a días. Dios. Esa palabra da muy duro porque hay veces nosotros en nuestra ignorancia empezamos a señalar. Y yo oí una prédica de mi pastor que cuando uno señalaba hacia adelante, que uno siempre señala con un dedo, pero vienen tres señalándolo a uno. Tres dedos que van señalando a uno. Entonces uno no puede señalar ni, o sea, que sea Dios haciendo la obra en ella, mas nosotros no, porque nosotros somos igual de pecadores como ella. Amén. Amén. ¿Alguien más, hermano, que quiera darle la gracia a Dios? Bendiciones, hermanos. Feliz día para todos. Bueno, conocer a Cristo para mí ha sido algo maravilloso. Fue la luz en mi vida. Bueno, conocido su palabra, sus bondades. Y así como dice el hermano José Miguel en su palabra, que el Señor perdonó a esa mujer con ese pecado tan grande, pero Él nos lleva a arrepentirnos completamente y ser sinceros para no volver a cometer esos errores. Porque Él nos perdona, pero no quiere que sigamos en eso. Y bueno, tener temor de Dios es lo que yo veo en todo esto, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor siempre nos ama y quiere que vivamos bajo su palabra. Amén. Hermano, Dios te bendiga más. ¿Alguien más? Hermanos, ¿alguien más que quiera darle la gloria a Dios por esta palabra de enseñanza? Gloria a Dios, nos gozamos al Señor de que podamos disfrutar de un pasto fresco, de una palabra hermosa que nos enseña, que nos edifica, nos exhorta, nos consuela y nos ayuda, ¿verdad? Y nos direcciona a ir a un siguiente nivel, porque hay muchos niveles, hermano. Hay muchos niveles espirituales, hay niveles que están esperando por nosotros. Por supuesto, Dios no es impaciente. Él le da igual
hacerlo ahorita o dentro de 20, 30 años, porque no tiene problemas con el tiempo. Pero nosotros somos los que nos retardamos. Entonces es el tiempo, amado, ¿verdad? De pegarnos más a Dios, de que esta palabra hermosa nosotros la podemos poner por obra y que sin duda alguna poner la mirada en el crecimiento espiritual, en el crecimiento personal, que es lo que nos permite valorar todo lo que tenemos alrededor. Amén. Hoy es lunes, amado. Es un día espectacular. Nosotros en la visión el lunes lo usamos para planificar. Y una de las cosas más bonitas es que eso nos ha enseñado a planificar en nuestros hogares. Nos ha enseñado a tener éxito mediante la planificación. De hecho, Dios fue el primero que planificó. Cuando se hizo la luz, Él dijo, hágase la luz. Primero lo dijo, hagamos. ¿Ve? Y luego se hizo. Primero planificó y luego ejecutó. Nosotros dice que somos hechos imagen y semejanza de Dios. Y podemos en este tiempo, hermano, planificar. ¿Verdad? Yo planifico con mi esposa cada detalle. Y si hay que hacer cambios, también lo hacemos. Entonces hoy preparar el corazón para esta planificación. Ya yo ahorita entro en el tema de la planificación para la noche, para que cuando llegue la noche todo esté a pedir de boca. ¿Eh? Y tenemos toda una semana por delante para hacer las cosas bien, para agotar los recursos, para avanzar. Es una semana maravillosa, hermano. Yo sé que la mayoría que está aquí va a tener éxito. ¿Por qué digo la mayoría? Porque hay gente que a veces, o sea, hay gente que no quiere, pero sé que también hay gente que quiere y veo que la mayoría quiere. Dispongan su corazón a hacer las cosas correctamente, conforme a los principios establecidos en la palabra. Así que bendigo la vida del hermano José Miguel, de su esposa, su familia, finanzas. Bendigo sus pastores, hermano, que han hecho un bonito trabajo con ustedes allá en Bejuma. Bendigo al pastor. Y bueno, vamos para adelante. Vamos para adelante. Que el próximo lunes podamos tener una ronda de testimonio de lo que pasó esta semana en nuestras vidas. Así que bendiciones para todos. Amén, gloria a Dios. Amén.